Bien, amigos, estamos en contacto telefónico con Evaristo Castillo. Evaristo Castillo, un amigo de la casa, se encuentra con nosotros el mayor Evaristo Castillo, presidente y fundador del Partido Alianza Revolucionaria Nacionalista Arena y autor del libro La Conjura de los Corruptos. Muy bien, vamos a hablar de Movadef, un poquito de Movadef, ¿no? En las últimas horas, en los últimos días, hemos visto cómo la gente o los jóvenes que no tienen entendido cómo actuó Sendero Luminoso, cómo mató Sendero Luminoso, cómo asesinó a gente civil Sendero Luminoso, no tienen el estudio necesario como para poder hacer un análisis sobre unirse o no unirse a Movadef. Estamos con el señor Evaristo Castillo, más de 40 años en el ejército, y nos puede dar un poco más de relación al respecto. Señor Evaristo, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Un amable saludo para ustedes y para sus radioyentes, ¿no? Sobre el tema Movadef, yo quería compartir con ustedes que el Movadef no es otra cosa que una organización de fachada al servicio de Sendero Luminoso. ¿Qué fue Sendero Luminoso y qué es aún en la historia del Perú, no? Para los jóvenes que no tuvieron la mala suerte, ¿no?, de vivir esa violencia demencial. Sendero Luminoso fue un grupo de personas, no fue jamás un partido político, jamás fue una organización política partidaria, simplemente fue un grupo de personas que asumieron que ellos deberían de tener el control del Perú, ¿no?, del poder en el Perú, para lo cual se organizaron y decidieron tomar por asalto el Estado, ¿no? Y consideraban que el único medio para alcanzar ese poder era el uso de las armas y de la violencia. Y entonces entramos como sociedad en una espiral de violencia que produjo pues miles de muertos, ¿no? Entonces podemos hablar pues de más de 70.000 muertos, de mucha gente discapacitada. Podemos definir que su estrategia política, entre comillas, ya que ellos hablan que fueron políticos, ¿no?, o que eran políticos, era el tomar por asalto el poder a sangre y fuego, asesinando ciudadanos peruanos y causando daños materiales incalculables al país, ¿no? Su estrategia era el asesinato selectivo o el asesinato en grupo de los grupos de las fuerzas del orden, ¿no?, y la colocación de coches bombas y de explosivos en cualquier punto de cualquier ciudad del Perú. Claro, ¿no? Y asesinando y matando a gente que en realidad, si podíamos hablar de una agresión al Estado peruano, no eran ni siquiera parte del Estado peruano, ¿no? Claro, uno en ese tiempo uno salía a las calles, pero no sabía si de alguna u otra forma iba a retornar a sus casas, ¿no? El tema es, mi estimado, cómo hacemos que la juventud que se está uniendo a Movadef pueda abrir los ojos. Claro, sí, yo lo que entiendo es que los jóvenes siempre serán portadores de la verdad, siempre serán portadores de los derechos humanos y siempre serán los mejores portadores de la libertad. Y hay que entender que lo que quiere este sistema, ¿no?, Movadef, o igual Sendero, que nos quiere imponer como gobierno, es un gobierno comunista y un Estado policíaco, y eso no va con ninguna de las banderas que los jóvenes quieren defender, ¿no?, que sienten como propias. Con un gobierno de Movadef, igual Sendero, no habría de ninguna forma, de ninguna manera, las libertades de las que hoy en día gozamos. No podrían marchar ellos por las calles, no tendrían la libertad para escoger. Desde el Estado nos impondrían lo que es la verdad y lo que ellos piensan que no es la verdad, ¿no? Una vez más le digo a usted, ¿dónde empezamos? ¿Con el Ministerio de Educación y con con los colegios primarios, los secundarios? ¿Con quiénes? ¿Con los primarios? Yo creo que lo que hay que comenzar nuevamente tendría que decir con nosotros, en la familia, ¿no? Los que tuvimos la mala suerte. Otra vez más, la familia. Los que tuvimos la mala suerte de sufrir todos los días, ¿no?,
esa barbarie, porque lo que era la sociedad peruana era una barbarie constante. No eran cosas aisladas, era una barbarie en todas las ciudades, sin luz, sin agua, asesinatos selectivos y una serie de temas, señor Evaristo, que son durísimos de recordar, ¿no? Y luego pues tenemos que de todas maneras incidir sobre la educación, los colegios, difundir lo que fue Sendero Luminoso para la sociedad peruana, difundir la verdad, y en las universidades también difundir la verdad, ¿no? ¿Dónde se empieza a formar el pensamiento de estas personas? ¿En la primaria? ¿Podemos empezar por la primaria, le parece? Yo creo que sí, que es importante comenzar por la primaria, donde el joven luego de los 7, 8 años comienza a sentir inquietudes, ¿no? Y tenemos que nuestros profesores tenemos que crear un curso que hable pues de la violencia en el Perú, porque la violencia en el Perú está instalada no solamente por el tema sendero, sino también en otros temas muy importantes que luego yo creo podremos tener la oportunidad de conversar, ¿no? Es que muchos dicen, no, miren la San Marcos, miren la tal universidad, y hay que empezar por ahí, por las universidades, pero hay que empezar, creo yo, por los jóvenes, los niños, ¿no? Hay que comenzar por los niños, pero también es necesario incidir en las universidades, porque por la propiedad de nuestros universitarios tienen ese espíritu que yo comparto con ellos, ¿no? Del romanticismo, del cambio, de muchas injusticias que el Perú sufre. No, pero el camino definitivamente no son ni las armas ni la violencia, ¿no? Porque lo que genera las armas son más armas y lo que genera la violencia es más. Mayor Evaristo, Perú-Chile, la Corte de la Haya, cambiando de tema. Bueno, el tema Perú-Chile es un tema que desgraciadamente yo veo de que las fuerzas más importantes del Perú, los poderes fácticos, como la prensa, como los empresarios, ¿no? Como las propias Fuerzas Armadas, no le dan la importancia que se le debería de dar, ¿no? Parece que nos hemos olvidado de la historia. Los libros de historia mal escritos y la historia mal contada en los colegios y en el sistema de educación no nos hacen percibir el peligro que es Perú-Chile, ¿no? De todas maneras, definitivamente la historia dice de que Chile siempre fue un país agresor a los intereses peruanos, muchos de ellos inventados por ellos, ¿no? Porque Perú siempre ha sido un país pacífico, pero más que pacífico ha sido un país que no ha velado por la defensa de sus intereses, de los intereses nacionales, porque de todas maneras el Perú es una nación en la cual formamos parte de 30 millones de peruanos y tenemos que estar atentos contra cualquier posible agresión, ¿no? Y no hay mejor defensa que el ataque. Tenemos que tener una Fuerza Armada honesta y eficiente. Y lo que no tenemos es una Fuerza Armada honesta ni eficiente. Tenemos una estructura de reservas que no existe. Mayor, ¿no? Pero tenemos las armas necesarias, se han comprado las armas necesarias, porque cuando vemos el 28 de julio pasan unos tanques que ni siquiera pueden transitar, botan humo, botan de todo un poco, pero ¿estamos armados realmente? Claro, lo que pasa es que ¿estamos armados? Han sido víctimas a lo largo de 20 o los últimos 20 años o más, han sido víctimas de unos grupos de comandantes, o jefes de las Fuerzas Armadas o ministros de Defensa, que no se han preocupado de hacer tres cosas importantes en las Fuerzas Armadas, que uno era moralizarlas, ¿no? Luego otra reformarlas y luego modernizarlas. Porque en cuanto al primer punto, moralizarlas es importante, sigue siendo importante y prioritario moralizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Mayor, sería bueno tener un programa y conversar con usted directamente, un programa con más amplitud. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo a esta hora, y bueno, ojalá podamos tener un programa aquí en la radio más adelante. Sí, mire, yo para terminar, ¿no? Quisiera decirle que la defensa nacional somos todos, no solamente la Fuerza Armada, también es el poder político, también son los ciudadanos de a pie, ¿no? Y que por favor releamos un poco la historia del Perú, que aparte de hermosa es trágica. Entonces tenemos que acordarnos, tenerlas presentes para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que construyamos juntos una sociedad a la que nos merecemos, una sociedad mucho mejor, ¿no? Muy bien. Y para terminar, le agradecerle una vez más a Radio La Luz, a usted y a todo su personal, la gentileza y la oportunidad que tenemos los peruanos de compartir estos temas, gracias a Radio La Luz. Muy bien, el mayor del ejército,
el mayor del ejército peruano, Evaristo Castillo, presidente y fundador del Partido Alianza Revolucionaria Nacionalista, ARENA, y autor del libro La Conjura de los Corruptos.